¿Dónde los encontramos? ¿Si en casa o afuera o de casualidad mirando el celular en alguna otra parte del mundo? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Nosotros aquí en vivo siguiendo el acontecer nacional. Hoy vamos a tener dos temas que son los más álgidos de este momento. Uno, por supuesto, tiene que ver con esta situación, bueno, de la inflación, de los precios, de lo complejo que está todo este tema y de cómo de alguna manera, aun cuando se advierten los juegos político-partidarios, pareciera que el sistema en su conjunto, tanto de oficialismo como oposición, tiene claro que es un problema de dimensión realmente urgente y nacional. Esto de tener que hacer algo para, bueno, hacernos un poco más llevaderos, sobre todo a las personas que más lo necesitan, ¿no? Se han escuchado propuestas de sectores dentro de la coalición, desde la oposición. En concreto vamos a analizar hoy entre nosotros, vamos a escuchar lo que tenía para decir el líder de Ciudadanos, el ministro Adrián Peña, porque fue, bueno, quien se reunió más recientemente con el presidente y propone, insisto, medidas que se habían anunciado por distintos sectores, por la oposición también, pero acá bien bajadas a tierra y en una reunión tete a tete con el presidente. Veamos. El sector colorado propuso ajustes salariales y ajustes de pasividades más sumergidas, reducción de IVA en productos de la canasta básica y aumento de asignaciones del MIDES. Básicamente apuntan a proteger los sectores más vulnerables en estos momentos de alza sostenida de precios y sobre todo de incertidumbre a la hora de la toma de decisiones. En el sector señalan que los precios que más subieron son del rubro alimentos, que es el principal componente de gasto de los quintiles de ingresos más bajos. Consideramos importante la reducción del IVA en determinados productos de la canasta básica. Creemos que tiene que ir a través del pago electrónico. Eso asegura que la baja realmente la reciban los ciudadanos. Los ministros Adrián Peña y Fernando Matos le entregaron las propuestas al presidente este martes. En Ciudadanos sostienen que la mejora de la recaudación permite solventar estas medidas. Esto afecta de manera muy especial a los que menos tienen, porque son las personas que el 100% de su ingreso lo gastan en consumo. Pero a su vez, el mayor porcentaje o gran porcentaje del consumo de estas personas tiene que ver con alimentos, que han tenido, digamos, una suba muy especial en este último par de meses. Entonces creemos que allí hay que focalizar las propuestas. Bueno, muy bien. Yo no sé si estaba mencionado en el tape, pero el documento también menciona, bueno, en el próximo Consejo de Salarios, ver de ajustar jubilaciones, ¿no? Y salarios. Algo que, bueno, por alguna razón es una medida que todavía el Ejecutivo no toma. Si se toma a partir de esta propuesta concreta, que se suma, digamos, a otras tantas voces de dentro y fuera del gobierno que lo plantean, vamos a ver. Podemos ir, obviamente, a todo el rum alrededor de esto. Lo importante primero me parece analizar si les parece que es por ahí, si tiene, me refiero a lo que puede ser la interna de la coalición, que obviamente también es noticia por estos días. Pero lo importante es que se busque una solución a esta situación. ¿Qué pensás, Marta? Yo pienso que es importante que los alimentos de la canasta, que integran la canasta básica, se les rebaje el IVA o se congelen los precios. Porque si no, esto empieza como una carrera donde suben los precios, entonces van a requerir suba de salarios y se va a hacer como una carrera que no le sirve a nadie. Entonces, hay que congelar precios de la canasta básica para asegurar la alimentación. Porque lo cierto es que tú vas al supermercado y las cosas las están remarcando casi en forma diaria. Entonces, la alimentación es una cosa que, si viene de la mano de reduzcamos IVA, que puede ser, o congelemos los precios, de la forma que sea, tiene que estar. Yo no la veo que puedan pedirle a las empresas en este momento, con el problema empresarial que hay, de trabajo, de pospandemia, que suba los sueldos. Esa no la veo muy viable. Sí veo que, bueno, que se congelen los precios para que la gente pueda acceder y se le garantice una alimentación. Pero ¿no se ha escuchado hasta el cansancio hablar de poco menos como una peste? El congelar precios. Sí, lo que pasa es que eso rebobina a lo que pasó en el pasado y acá parece que algunas cosas del pasado que no fueron tan malas las ven con malos ojos. Pero yo no veo mal el congelamiento de los precios. Pepe. Bueno, tengo mis dudas con respecto al congelamiento de precios.
Primero quiero decir que me parece bien que se tomen medidas y que se apueste, por supuesto, a buscar soluciones para los más necesitados. De eso no cabe ninguna duda, porque son los más afectados por algo que en lo personal yo vengo insistiendo, que es el proceso inflacionario. Proceso exógeno que llega a nuestro país, que se da a nivel mundial. Ayer Estados Unidos dio a conocer su dato interanual de inflación, 8,5%. Es el número más alto en 4 décadas. En 40 años, Estados Unidos no había tenido una inflación como la que está teniendo ahora. Y me parece que también es interesante darle un poco de contexto a todo esto, de por qué se está dando este proceso inflacionario a nivel mundial, que obviamente también nos toca a nosotros que estamos integrados en este mundo tan conectado. El proceso inflacionario tiene que ver con una vieja conocida nuestra, que es la pandemia. Y la pandemia lo que hizo fue paralizar el mundo durante 2 años. Cuando el mundo empieza a reactivarse, comienza a haber una demanda, por supuesto, y la oferta es menor porque el mundo estaba paralizado. Y porque, por poner un ejemplo, para que se entienda, si yo fabrico, no sé, caramelos, y sabía que no podía vender porque durante la pandemia vendía menos y mandé gente al seguro de paro, no estaba estoqueado y durante mucho tiempo mi producción estuvo paralizada, cuando comienza a reactivarse, yo estoy arrancando de cero prácticamente. Y por lo tanto, ante la oferta desmedida, ante la demanda desmedida, mi oferta es menor y por lo tanto eso hace que suban los precios. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Los precios se están subiendo porque hay una demanda muy grande a nivel mundial y una oferta muy pequeña. Para colmo de males, se suma que uno de los principales productores de petróleo y gas está metido en una guerra y el otro integrante de esta guerra que sufrió la invasión es un gran productor de aceite y de trigo. Por lo tanto, estamos en una situación bastante compleja. Todas estas medidas que se puedan tomar son un parche, realmente son un parche. Claro. Hay un efecto que los economistas llaman el efecto resorte, que es que vos achicás al congelar precios, pero en 6 meses el resorte vuelve a ser así, los precios se vuelven a disparar y dentro de 6 meses estás pagando lo que habías conseguido más barato, lo estás pagando notoriamente más caro. Es una regla de la economía, va a ser muy difícil evitar eso. Vamos camino, además, a nivel mundial, a lo que los economistas llaman una estanflación, o sea, estancamiento e inflación, que eso deriva en una recesión. Y la recesión, yo no sé, porque no soy economista, pero sí sé qué consecuencias puede traer, entre otras cosas, la caída del empleo. Y ese sí es un tema pero muy complejo. Bien, pero a ver, en un análisis del total de las medidas propuestas, e incluso de las que por ahí no están en este documento, pero han escuchado por allí, hay que partir de la base de una comprensión general de qué está pasando, por qué estamos en esta situación. No se puede decir que es culpa del gobierno, pero sí es responsabilidad del gobierno tomar las medidas que puedan apalear esta situación lo más posible. Y ahí sí es donde pueden entrar visiones, no solo económicas, de políticas económicas, sino también de país, ¿no? Porque nada de lo que tú decías hoy va a dejar de repercutir a largo plazo. Por lo tanto, por eso es tan complejo. Lo que pasa es que el gobierno, en el aspecto técnico, macro, ha tomado medidas. El tema es si son suficientes o no son suficientes. Bueno, si hay restos para seguir con transferencias, por ejemplo, o no. Si hay restos para poder renegociar en Consejo de Salarios o no. Eso es básicamente la diferencia. Creo que todos están clarísimos de lo que habría que hacer. Bueno, el tema es la caja que vos tengas. Sí. Para tener una buena caja, entre otras cosas, Uruguay lo que puede hacer es emitir deuda pública. La emisión de deuda pública uruguaya está muy bien respaldada a lo largo de toda la historia porque es un buen pagador y es una forma de hacerse de dinero fresco que puede llegar a actuar sobre la plaza. La otra es lo que los economistas también denominan secar la plaza, es decir, aumentar las tasas de interés para que sea más atractivo que tu dinero vaya a un banco y tenga, digamos, un mayor respaldo y haya menos efectivo circulante. Eso ya ocurrió, el Comité de Política Monetaria del 7 de febrero aumentó las tasas de interés, por lo tanto eso encarece el crédito. Al encarecer el crédito, nosotros tenemos el inconveniente de que un crédito caro no lo tomamos y por lo tanto si no lo tomamos no hay efectivo. Y si no hay efectivo no hay consumo y si baja el consumo hay inflación. Pero eso te puede llevar a ese otro proceso que yo creo que es aún más complejo. Valeria. A ver, yo creo que, primero yendo a la opinión sobre las medidas, me parece que está bien, son necesarias. Nadie puede negar la situación del país, digamos, para llevarlo a lo que estamos viviendo hoy en el país.
Sí, lo que veo es que todos se están perfilando en cuanto a la presión social que está vinculada a los precios y a los salarios y jubilaciones, ¿no? Por ahí fue el Frente Amplio con sus medidas, por ahí va Ciudadanos, y otro actor que me parece muy importante que salió públicamente a plantearlo también fue Gandini, de la propia interna del Partido Nacional, sí, claro, que me parece que marca, a mí por lo menos me deja ver como un enfrentamiento en cuanto a oposición, obviamente, aparte de la coalición de gobierno, con respecto a lo que es la política de la ministra de Economía. Me parece que ahí es donde está el mayor problema en cuanto a cuáles van a ser las medidas que van a terminar ejecutándose por parte del gobierno. Creo que hay un fuerte respaldo del presidente a lo que han sido las decisiones desde el Ministerio de Economía, y ahí es donde está la traba para profundizar las medidas que se necesitan. Yo creo que igualmente en algún momento se va a terminar tomando la decisión, porque el presidente lo ha dicho muchas veces, que quiere entregar la banda presidencial a alguien o de su partido o de la propia coalición, y con salarios sumergidos, con pérdida real de salario, no cumpliendo lo que fue el hecho de que no iba a haber pérdida salarial, con precios que la gente obviamente no puede costear, no creo que haya una continuidad. Entonces, podrá tardar un poquito más, un poquito menos, yo creo que no puede demorar mucho en tomarse esta decisión. Esta ronda del Consejo de Salarios es fundamental para empezar a recuperar salario, porque si no, no se llega a 2024 equiparando la pérdida salarial que han tenido los trabajadores, tanto públicos como privados. Y lo que plantea Ciudadanos va en la línea de lo que es necesario en el país. De hecho, la Intendencia de Canelones termina de aprobar lo que tiene que ver con la venta de los productos fraccionados. Lo hablábamos el otro día cuando el Frente Amplio presenta su propuesta. O sea, hay indicadores claros de la situación que está viviendo la gente. Entonces, creo que esto es parte de lo que hay que hacer. Pero yo no concibo solo lo que planteaba Marta en cuanto al congelamiento de precios o la baja. Yo por lo menos el congelamiento de precios tengo mis grandes dudas. La baja del IVA me parece que sí es una medida que es tangible para la gente, el aumento de las políticas sociales. Creo que hay de dónde sacar, caja hay, el gobierno ahorró y se ha jactado del ahorro en plena pandemia. Bueno, cuando hay una crisis social vinculada al precio de los alimentos de la canasta básica, ese ahorro hay que invertirlo en esto, y bueno, y después veremos cómo lo vamos a llevar adelante, porque no tiene sentido ahorrar cuando tenés a gran parte de la población que no puede acceder a los productos de la canasta básica. Bien, también digo, cuando estábamos atravesando la pandemia, sí, no se visualizaba la guerra en Ucrania. Si no se hubiera ahorrado, hoy sí que no habría de dónde sacar. Exacto. ¿No? O sea, digo, una cosa y la otra. Yo creo que tiene que ver con la visión. Hay que ver, la buena administración se ve que también supone ahorrar. En realidad hay que ver el tema de la prioridad de la baja del déficit fiscal. Esto es lo que digo, o sea, según quien gobierne, la política que se lleva adelante. Para algunos es una prioridad. Claro, pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera seguido, por ejemplo, con lo propuesto por el Frente Amplio en plena pandemia? Hoy no habría de dónde sacar. No habría plata. No hay plata. En realidad sí. ¿Por qué? En realidad sí. Endeudándote más. Endeudándote, obviamente. Ah, bueno. Hay que ver cuál es la prioridad. Por eso lo dije, hay que ver cuál es la prioridad. A ver, por acá. Bueno, no quiero referirme a lo que dijo Valeria porque me enrosco solo. Justamente el peor ejemplo es el de la Intendencia de Canelones. O sea, ¿qué cosa fue inventar Orsi ayer? Que se pueda fraccionar en los comercios. Se nota que no anda por los almacenes del país. Eso ya se hace muchísimos años. Solo le falta decir que inventó el fiado. No se hace muchísimos años. Solo por favor. ¿Me dejás terminar? Por favor. Solo le falta decir que inventó el fiado. Se ve que no vas al almacén. Debes ir a las grandes cadenas de supermercados. Porque el fraccionado... El fraccionado... Se ve que no andás en los almacenes. No, yo ando. Lo dije el otro día. Volvemos a ver cosas que no veíamos de hace mucho. Yo te escuché todo lo que dijiste. La verdad, dijiste bastantes cosas muy cuestionables, entonces déjame hablar para que vos puedas decir que mis cosas son cuestionables. El fraccionado ya existe en todos lados. Falta decir que inventó el fiado. Si quiere aportar la Intendencia de Canelones, en vez de eso, que no ponga más contribuciones, que no ponga tasas con incrementos especiales como puso, y la Intendencia de Montevideo, bueno, ni hablar del tema de las tasas de los DEX y las cosas que le ponen a los pequeños comercios por allí, ni hablar de la suba del boleto, si quiere ayudar a los sectores más sumergidos. En fin,
Respecto de las medidas que plantea Ciudadanos, luces y sombras. Hay cosas que yo comparto y otras que no. Yo creo que me parece que todos, o sea, lo mismo que digo para otros sectores, que he dicho para Cabildo Abierto en algún momento, que he dicho para el mismo Frente Amplio, hay mucho perfilismo en todo esto. Y la verdad, sinceramente, yo a esas medidas le veo muy buena inspiración. Le veo que, bueno, alguien del Partido Colorado se acordó que éramos el escudo de los débiles y en eso los felicito y los aplaudo. Pero me parece muy poco análisis en cuanto al impacto que puedan tener algunas de esas medidas. Por ejemplo, yo no veo una estimación de la contingencia o el impacto que puede tener el adelantar incrementos salariales en el tema inflacionario. O sea, me parece que es viable, está bien inspirado, pero lo que hubiera aspirado del documento es que tuviera la estimación del impacto inflacionario que pueden tener ese tipo de medidas. Me gusta lo de darle a los jubilados un bono especial y exclusivo, porque si se trata de una cosa excepcional, está bueno que se utilicen herramientas excepcionales para tratar temas excepcionales. Pero me gustaría saber cuál es el impacto, si hay caja, no hay caja. Por supuesto que si le hubiéramos hecho caso al Frente Amplio con aquello de la renta básica, hoy no habría un solo peso para atender todo esto que están pidiendo todos los sectores. Así que algunas cosas las llevo, lo de los acuerdos de precio, sinceramente, las veces que he visto... Ayer estaba mirando la televisión argentina, tienen un problema gigantesco. Vos anunciás un acuerdo de precios, vos haces un acuerdo de precios, ¿qué hacen todas las cadenas y mayoristas? Te suben 10-15% de los precios, entonces después tienen margen para bajarlos con el acuerdo. Pero en definitiva hay un efecto totalmente neutralizado, que la gente no lo ve en el bolsillo. Lo de la reducción del IVA para los alimentos me parece lo más sensato. Creo que ahí se va por la buena línea y creo que es algo para aplaudir a todos los sectores que están trabajando, o sea, no es exclusivo de Ciudadanos, es también el Frente Amplio, es también Cabildo Abierto, es también los dirigentes nacionalistas que están atrás de esa medida. Y después lo de las tarjetas Mides, hay que ver el impacto que tiene, hay que ver si hay caja para bancarlo, me parece bien inspirado, creo que en momentos excepcionales hay que acudir a herramientas excepcionales y más si hay recursos para sostenerlo. Pero tenemos que saber que este tipo de cosas después es muy difícil retraerlos, es muy difícil sacarlos, hay mucha resistencia, vos se lo das una vez y después es muy difícil sacarlo. Son cosas que hay que usar justamente en manera excepcional. En un momento como este creo que está bien. Bien. Desde la perspectiva de un análisis más político, ¿no? ¿Qué lectura hacen del estado general del gobierno, de la coalición puntualmente? Por supuesto que desde las declaraciones del propio Sanguinetti, bueno, lo que queda como ahí en el aire, por lo menos es falta de comunicación, ¿no? ¿Es más que eso o es solo eso? Yo creo que la coalición no está madura para poder conversar antes de salir a la prensa y me da la sensación de que es un momento... A ver, le tocó de todo, vamos a ser honestos. Desde que asumió el presidente le tocó de todo. Le tocó la pandemia, le toca esto, faltan las 7 plagas de Egipto. Entonces realmente era una coalición joven que le tocó de todo. Está haciendo lo que puede y hay algunos actores que tienen como una suerte de necesidad de protagonismo que hace que pasen estos problemas comunicacionales. Pero en el fondo, lo que está claro es que han sabido llevar bien las cosas. Y si se hubiera recurrido a otro tipo de medidas, porque yo concuerdo con Juan Ramón, si tú das algo a alguien, después es muy difícil retrotraerlo. Entonces, sí, subimos, queda lindo, es decir, vamos a subir los sueldos, vamos a subir las jubilaciones, fantástico. ¿Lo podemos sostener? Somos un país que tenemos una capacidad de obtener recursos para poder dar y dar sin límites. Somos un país pobre. El recurso, sí, somos buenos pagadores y nos podemos endeudar, pero en algún momento nos lo van a cobrar. Entonces hay que proceder con cautela. Por eso es que yo entiendo que asegurar los productos de la canasta básica, tomar con cierto recelo el tema de aumentemos los salarios, pues yo aumento los salarios para subir los precios, es como una carrera. No sé, lo tomaría con calma. Hacemos una pausita y ya venimos. Dale.